Como tal, la neomitología va a comenzar a estructurarse desde el cine a partir de la década de los 50. ¿Por qué? Porque es en esa época cuando comenzamos cuando el cine comenzó como que a mirar los clásicos griegos otra vez, sobre todo las obras de Homero, que ustedes saben que lo que es la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, ella va a estar muy relacionada con el papel de los dioses en las trifulcas, básicamente de los pueblos que eran del Mediterráneo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que esta gente, pues, no entendía, o sea, como es normal en la mitología clásica, no hay como que una diferenciación entre lo que ocurre en el mundo y, pues, la explicación a través de los dioses. Entonces, pues, bueno, al principio, para entender esto de la neomitología, hay que pegarse a lo básico de la mitología. Ya eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, bien, a partir de ahí, la gente que pues es experta en cine va a plantear la idea de que hay una neomitología, por ejemplo, como películas como Ulises de 1954, eso por el lado del cine. Por el lado de la escritura, vamos a tener que siempre, al romper los canon y pues lo que van a ser las tendencias dentro de la literatura, los literatos van a comenzar a tomar cada vez más fuerza cuestiones mitológicas. Y también vamos a tener una idea de esto en el arte. El arte va a venir con las artes de vanguardia, sobre todo el neoclasicismo y el romanticismo. Ellos van a beber mucho de lo que va a ser la reinterpretación de lo que es los griegos, el arte griego, o lo que se consideraba arte griego. ¿Por qué es importante decir esto? Porque todo esto es un proceso más amplio, que es volver a traer lo clásico griego, que pues es la obsesión que tenemos los occidentales y los occidentalizados por la mitología griega. Esto se va a romper, ya ustedes saben, hacia 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sale Tolkien y con su Señor de los Anillos, que lo que hace es que retoma un poco lo que es la mitología nórdica, y él va en conjunción con lo que va a hacer Wagner, que vuelve de masas cosas como el cantante del Anillo de los Nibelungos, que nos va a traer, bueno, básicamente lo que hace Saint Seiya es un resumen de todo lo que es la mitología en Occidente. En Asia vamos a tener que, pues, la influencia de China va a ser muy importante, lo que va a ser el mar de China, valga la redundancia, y en los sistemas como el manga, el manhwa y el manhwa, que pues suenan iguales, pero uno es el chino, el coreano y el japonés. Y la base de ellos va a ser, pues, dos. Uno va a ser el romance en los tres reinos, porque, bueno, dentro de la mitología china está la posibilidad de que si tú eres un buen guerrero puedes volverte un dios, y literalmente muchos de los héroes que aparecen en la guerra de unificación de China son dioses y se les venera como un dios. Y además de eso va a estar, pues, Sun Goku, bueno, Goku, digámosle Goku. Ahorita Camilo me corregirá que él conoce más un poco sobre la cuestión del rey mono. El rey mono va a ser muy importante porque es una reinterpretación del dios mono de los hindúes, y él va a permitir que las ideas budistas e hinduistas, el Rig Veda y el Chamarán, puedan tener más expansión. Entonces vamos a tener que la mitología va a ser fundamental en, digamos, los procesos nuevos que se van a dar con esta cuestión de la globalización. Entonces, siempre que uno ve una historia, básicamente está aprendiendo un poquito de mitología, por más ciencia ficción que sea. Eso lo vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver directamente aquí, pero si uno ve, por ejemplo, el Incal o ve la trilogía de Nicopol, se va a dar cuenta que hay mucha influencia mitológica, o por lo menos ideas religiosas, porque religión y mito van muy de la mano. Entonces, bien, comencemos. Bueno, ya saben, la Mujer Maravilla es una amazona, digamos que es dentro de la mitología de DC, es como que la primera que, antes que Superman fuera estructurado como un dios, pues ella tenía la idea de ser una diosa, y pues digamos que creo que dentro del cómic americano es la primera correlación que hay directamente entre un super y un dios. Bien, entonces, aquí al lado derecho, sí, al lado derecho, tenemos a Animatrix. Iba a poner Matrix porque uno de los grandes referentes de la neomitología van a ser tres. Uno es el Señor de los Anillos, y obviamente el cine. Uno va a ser el Señor de los Anillos, el otro va a ser Harry Potter, y el otro de neomitología va a ser Matrix. Ya, porque ustedes saben, el mito de la caverna, la cuestión del arque, la cuestión de la Matrix, que es como el Prana Maya, y todas estas ideas religiosas que una que otra la tomaron de influencias del manga, por ejemplo, como Ghost in the Shell. Ustedes saben, la Mega Red y la Matrix tienen que ver mucho, que están muy relacionadas. Entonces, bien,
La neomitología tiene unas características. Lo primero es que es una reinterpretación de estructuras mitológicas, o sea, escoger el mito e intentar reinterpretarlo para que se entienda en la actualidad con unos elementos visuales muy específicos. Entonces, por ejemplo, Superman es un equivalente a Apolo, ya. Por ejemplo, Goku de Dragon Ball también es una reminiscencia de Goku, igual que Senki y como 800 personajes del anime. La mayoría están basados en el rey mono, una gran mayoría. Ya también podemos ver, por ejemplo, el caso de Inuyasha o el caso, por ejemplo, de Gegege no Kitaro, que también están fuertemente influenciados por elementos mitológicos, pero no se quedan en el pasado, sino que intentan como que retrotraerlos al presente. Otra de las cosas importantes es que busca, como lo hace la mitología, busca explicar fenómenos dentro de la narración que lo sostiene. ¿A qué se refiere esto? Que si de pronto todas las historias tienen preguntas. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones del shonen, una de las bases del shonen es la fuerza. Entonces, una cuestión fundamental dentro de la mitología va a ser la fuerza. ¿Qué es ser fuerte? ¿Para qué sirve la fuerza? Esa pregunta es mitológica, pero la respuesta va a estar dada con esos nuevos códigos. Entonces, si vamos a mirar Dragon Ball Z, ya la construcción de fuerza es muy directa. Pero si vamos a ver Dragon Ball, ahí hay como que un poquito más de estrategia en cuanto a qué es la fuerza y qué no es la fuerza. Lo mismo pasa en Naruto. En Naruto chiquito vamos a ver también que es muy importante la estrategia para ganar y la fuerza, pues aparece una forma diferente que en Shippuden, donde es una competencia igual que en Dragon Ball Z por quién tiene el poder más fuerte o quién saca más. Bueno, ustedes saben, los problemas de guión que hay. Pero entonces, esa es la cuestión. La neomitología lo que busca es responder a la misma pregunta de la mitología, pero con nuevas formas de representación. Eso es algo muy importante. También sucede, la neomitología sucede cuando ya como que el mito está muy gastado, o sea, ya la gente está, ya se sabe el mito de memoria, por ejemplo, de Atena. Entonces, bueno, vamos a coger el mito de Atena, vamos a reinterpretarlo para ver qué nueva forma podemos sacar de Atena. Y pues bueno, de tanto reinterpretar, se aleja más del mito normal y van surgiendo nuevas Atenas que son como que un tributo al original, pero no tienen que ver nada con el original. Ya, eso es una cosa muy importante. Bueno, como ya les dije, era un fenómeno de finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. Y pues siempre hay un va y viene, o sea, la neometodología siempre se devuelve a tomar conceptos de la filosofía, de la mitología clásica. Siempre el pasado va a ser muy importante, lo que pasa es que no siempre cuando se referencia no es como muy visible. Bueno, y de ustedes, o sea, un pedazo que ustedes se relacionen de Animatrix, que recuerden, pues, porque no sé hace cuánto la vieron, que puedan relacionar con algún mito, que sea algo antiguo, que ustedes digan, ve, este pedazo de Animatrix me hace recordar a tal mito, o algo así por el estilo. Bueno, esa parte, para mí, cuando hacen el recuento de cómo comienza la guerra, que es muy, muy del Génesis, la forma en que empezó, Ah, bueno, eso se llama Renacimiento, ¿no? esa. Sí, sí, ese pedazo es muy interesante. De hecho, la estructura de cómo se organizan los cuadritos, no sé si ustedes se acuerdan de Chaka de Virgo cuando saca el tesoro del cielo, que se ve así como en cuadros, eso es una vaina ahí toda hindú, se ve full interesante. Bien, entonces bueno, en este caso tenemos Animatrix como el que abre, pero también hay otras formas de representación en cuanto a la cuestión de las neomitologías. Al lado derecho tenemos Hitman. ¿Alguno le interesa leer Hitman para no spoilerle o spoileo y no hay problema? Lo que es interesante es que lo metes como sea, o sea, pones Hitman donde sea, buscas la forma. Sí, sí, me da culpa. Bien, ¿qué pasa con Hitman? Hitman es una máquina, un dios máquina todo raro, porque él puede crear cosas de la nada, él crea materia. Él toma materia y crea una nueva materia. Dentro de su universo, él es una especie de dios. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí vamos a ver una idea de creación. Una de las cosas importantes o un tema importante dentro de cualquier mitología es explicar la creación o cómo sean los fenómenos de creación. Hitman es un ejemplo de eso. Al lado izquierdo tenemos los propios dioses de Asimov. Es un libro que, pues, como es de ciencia ficción, o sea, trata dos mundos donde uno está perdiendo energía y el otro está ganando energía. Entonces aquí el cuento es que los científicos de cada uno de los mundos están mirando cómo hacen para que sus universos no se acaben. Porque uno pierde energía y se destruye, el otro gana demasiada energía y se destruye. Entonces aquí cómo aparece la idea de mito. Primero vamos a tener una construcción de lo que es la energía.
y cómo esa energía sustenta lo que es la vida dentro de cada uno. Entonces, ahí ya vamos a encontrarnos con unas ideas de lo que es la energía, la construcción de la energía y cómo este elemento vital es la que sustenta la vida o por lo menos la existencia de un grupo de elementos dentro de un universo. Entonces, está la energía, el espacio y cómo la energía se mueve dentro del espacio. Esto es muy común, por ejemplo, en la mayoría, de hecho en todas las religiones hay una idea de espíritu, sea, por ejemplo, los incas tienen el Kamaken, está el chi de los, ¿qué? De los chinos, está el chakra de los hindúes, está el ki de los japoneses. Siempre hay como que una fuerza no tangible que mueve las cosas y se resume en energía. Y inclusive tiene su igual en la física y en, digamos, áreas del conocimiento que no están directamente relacionadas con la mitología. Por eso es que cuando se hace, digamos, ciencia ficción, eh, así sea ciencia ficción dura, siempre hay como que una correlación entre lo científico y lo mágico. Siempre vamos a ver como que una concordancia. Eh, Quería meter, creo que por ahí metía, porque esa es otra que yo meto como sea, que es Supergat, ahí también se maneja esa idea. Pero lo podemos ver en cualquier historieta que intente ser tecnológica, vamos a encontrar esa idea de que lo mágico se intenta relacionar con cuestiones mágicas, con cuestiones tecnológicas, tecnología y magia. Por ejemplo, en Planetary vamos a ver que después de que este man comienza a ver el macrocosmos, las dimensiones de esta cuestión, el man habla con una tipa que creo que trabaja con hierbas y lo lleva a un submundo, pero la forma de llegar a ese submundo no es a través de medios tecnológicos, sino es a través de como que una interiorización del ser y a través de drogas, muchas drogas, porque las drogas son importantes en la magia. Entonces siempre hay como que esa coexistencia. Hasta Batman tiene eso, ya en la película esta que es como medio anime, que él va a entrenar por allá a la India para suprimir el dolor y tal. No me acuerdo cómo se llama esa película. Si hay alguien que le guste Batman, que me recuerde el nombre, por favor. Bien, entonces, otras formas de representar lo mágico, vamos a encontrar pues, en los videojuegos también la cuestión de Zelda. Ya todos saben que Zelda, la Trifuerza, allá tenemos una Trinidad, ¿cierto? Está la Trinidad, está la cuestión del bien y del mal y una deidad neutra que sirve como de apoyo a que no se llegue al mal. También vemos una bifurcación dimensional que también tiene que ver con esa construcción malo bueno y pues bebe obviamente de algunos elementos célticos que pues hasta cierto nivel están bien representados. Y pues bueno, tenemos aquí el manga de Zelda Twilight Princess, lo cogí porque es el Zelda que más me gusta y creo que es el único que he jugado. Y pues salió hace poco, salió este mismo año y es de Akira Himekawa. No lo he leído todavía, así que lo tengo como referencia. Y al lado derecho tenemos Cazadores de Dragones, muy buena. Ella comienza siendo una serie animada, pero obviamente después le sacaron su historieta. Es una serie animada francesa. Básicamente es una alegoría medieval. Ellos cazan dragones, efectivamente. Pero lo curioso es que el escenario está partido, es decir, cada país, cada nación son islas flotantes y pues a ellos se les da el encargo de acabar con los dragones o de capturarlos. Es muy, muy, muy buena. Es muy interesante, la recomiendo mucho. ¿Cuáles son los elementos que también van a aparecer en la mitología? La mitología, como es una explicación de las cosas, hay veces la explicación no está directamente relacionada con dioses. Hay veces hay seres híbridos que, digamos, son producto de los dioses, pero que tienen su propia naturaleza. Entonces, el dragón, por ejemplo, va a aparecer como una capacidad de bestia y va a estar muy ligado a los bestiarios medievales, que son formas de explicar a través de, no sé, una concepción mágico-religiosa, fenómenos naturales o cosas que no se entienden. Eh, de hecho, me hace acordar un poco a Dave el Bárbaro cuando el estornuduende, ese caso del estornuduende es genial. Bien, ya entraremos al siguiente ítem. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta con lo anterior, si quieren aportar algo. ¿Qué creen ustedes que puede ser neomitología de lo que les gusta? Puede ser una animación, puede ser una película, puede ser un cómic. Así que cedo la palabra a cualquiera que quiera hablar. Bueno, obviamente, la Guerra de las Galaxias. O sea, la Guerra de las Galaxias tiene ambos. Tú ves esa religión, por así decirlo, dentro de ese mundo tecnológico, entre comillas. Pues, o sea, tú encuentras vainas entre medieval y futurista. O sea, Ok, ok. ¿Sabe que es interesante? Porque también ellos, la idea del bien y el mal en qué,
En Star Wars es interesante. Ya. Y otra cuestión que juega mucho es el monje versus el caballero. Son también elementos que vienen pues de la Edad Media y que son interesantes, que lo recalca la serie. Entonces, y eso es un dicho, por ejemplo, hay un man que se llama Grusinski, él tiene un libro que se llama La guerra de las imágenes, y él dice que por lo menos cuando la gente hace ciencia ficción, realmente no está hablando del futuro, está intentando camuflar con cosas futuristas problemas del presente. Entonces es algo muy interesante. Y tal vez en Star Wars pasa eso, ya mirar la cuestión de bueno y malo con un expansionismo. Hay gente que relaciona, por ejemplo, a los... A ver, déjame ver, ¿cómo es que es? ¿Cómo es que le dicen a los malos en Star Wars? Recuérdame. Yo no soy muy amante de Star Los Wars. Sith, los Sith. Exacto. Hay una correlación, por ejemplo, de los Sith con los nazis, por allá toda rara, ¿ya? Que puede ser rebuscada, pero sí tiene elementos, por ejemplo, en los cascos y demás Bueno, cosas por el estilo. ahí, Andy, disculpa, ahí de pronto, bueno, esa correlación es más con el imperio, esa correlación nazi es más con el imperio que con los mismos Sith, pues, o sea, pues los Sith como tal son una orden, pero hay un personaje que por lo menos es de las nuevas películas de Rogue One, que es una película excelente, o sea, para mí es de las mejores de la saga. Hay un personaje que es interesante, no sé si tú lo has visto de pronto en corte, que es que es un monje que es ciego y él pertenece a una orden que ellos no son sensitivos a la fuerza, pero creen en la fuerza. Ya, y hay como un paralelismo ahí como entre los Shaolin y esas cosas. Y es como una vez que es como la única vez donde tú ves como tal la fuerza como una religión, gente que cree en eso a pesar de que no ve la fuerza, o sea, no hace ese movimiento telepático ni nada de eso. ¿Ya? Entonces hay unas cosas interesantes ahí en Star Wars también que hay que tener en cuenta. Buen punto, buen punto. Sí, sí, es que es muy curioso porque, o sea, es como si, o sea, ese tipo de pensamiento no se superara del todo. Siempre que hay como que la rasquiñita del mito como una reminiscencia del pasado. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí es bastante curioso. No sé si alguien más tenga un ejemplo de que creen que puede ser neomitología para ustedes. Ya los videojuegos también entran aquí. Aquí estamos hablando de una forma muy general. Ahí donde hablamos de Final Fantasy, entonces, ¿Cuál de ¿dónde lo todos? dejamos? El 8 y el 7, el 8 y el Tactics. Bien, ¿qué quiere resaltar como neomitología porque son un reguero de elementos? No joda, yo me ubico en el 8, que es el que más me ha gustado. Pues la tendencia de lo mágico, de lo tecnológico, de la cuestión de la aventura, el desarrollo de los personajes con la interacción. O sea, a mí personalmente ese tipo de juegos me fascinan. O sea, con el hecho de tú buscar el manejo de bestias, espíritus. Pero bueno, te está haciendo la ponencia y la idea es como aprender de sus aportes. La verdad es interesante. Yo lo asocio siempre, acá precisamente en Sevilla, aquí a 2 cuadras de mi casa, hay un local que montaron especialmente para juegos de mesa, pero con su propia metodología y juegos de rol. O sea, yo voy a tomar una foto y las monto en la próxima sesión para que las vean. Y uno queda como asombrado. Se dedican a lo mágico, pero al por mayor, pero con bestias parecidas a... No me acuerdo era el juego, pero yo montaré la foto para que la vean. Hágale, hágale. Esto igual. Si quieres puedes subir a la Comicteca. Esa vaina es de todos y para todos. Comunismo, mucho comunismo. Bueno, Oscar, gracias por el aporte. No sé si, bueno, voy a pasar a la siguiente. Camilo o Ángel, y pueden hablar, no pasa nada, hombre. Aquí no les va a poner mala nota. Bien, listo. Representación y contextos sociohistóricos. Esta es la parte más ñoña que van a ver y sí, ahí es donde Andy se nota que hizo esto. Una representación es cuando nosotros vemos una imagen, ¿cierto? Que intenta reflejar algo. Ya, eso es una representación. Y los contextos, pues son estos espacios que a ese reflejo le dan como que un significado. Ya. Entonces lo que decía Angeli de los tacones hace un rato, representa una idea de que debe ser la mujer y eso obedece a que la gente pues cree que la mujer debe ser de tal forma y como ella no cumple con el canon, pues la van a comenzar a criticar porque no cumple el contexto. Entonces eso es como para
tener una idea amplia. ¿Por qué es importante esto? Porque es que la mitología es contextual. Hay gente que se aburre de ver anime porque les parece raro que dentro del ojo de Inuyasha esté el papá muerto y como diablos hay una dimensión dentro de un ojo, eso es inconcebible, ya. Y pues hasta cierto punto tienen razón porque no es la mitología de nosotros, entonces nos es más difícil entender algo que no es de nuestro contexto, ya. Yo supongo que a los japoneses se les debe hacer raro que exista una virgen en el sentido cristiano de la palabra. Y así hay muchos ejemplos, hay cosas que uno no termina de asimilar. Bien, ante nosotros tenemos Vampire Hunter D. Vampire Hunter D es una serie de vampiros, obviamente, eso está más que explícito ahí. Sin embargo, lo interesante de esta serie es que es japonesa y por raro que suceda, y sin, quitando el caso de Castlevania, respeta mucho la idea occidental de un vampiro del siglo XIX. ¿Alguien quiere hablar? Sí, pero el juego es malísimo. Joda, casi pierdo un año intentando pasármelo, pero era tan malo que me daba la depresión. Qué parche. Bien, ¿Cuál juego? entonces... Vampire Hunter D. Vampire Hunter D. Pero es malísimo. O sea, era de Play 1. Yo hasta me volaba de clase para ya verlo por los códigos y la página, pero entré en una tristeza. Lo deprimió. Qué parche. Camilo pensaba que decía Castlevania, ¿cierto? Sí. No, Castlevania. Yo aquí tengo. No, y aquí tengo en el TCP el Castlevania Symphony of the Night. Y, o sea, es una exquisitez. Es más, yo llegué a un punto, yo tengo una cuestión, bueno, para que me conozcan un poquito más. Cuando yo estoy pegando un juego, yo escucho los OST hasta bañándome, sin querer, en la mente. O si estoy trabajando, un ejemplo, en la panadería, me acuerdo que estoy horneando panes o el olor de los croissants o de los brownies. Entonces es una vaina que me rayaba. Entonces los openings de la serie, de anime, joda, poco me suenan en la cabeza, bastante. Sí, a mí también me pasa, tranquilo. Yo no puedo escuchar el opening de Chica Marioneta J porque me clavo allá a escucharlo. Me falta cervecita, pero bueno, son cosas de la vida que uno no entiende. Bien, la cuestión es esta. Primero que todo, estas representan nuevas formas y tienen un contenido similar. Entre más se parezca el contexto, o sea, entre más se parezca, digamos, la cultura de un país, con la otra es más fácil entender los mitos. Por ejemplo, en los llanos orientales, aquí en Colombia, comparten muchos rasgos mitológicos con el llano de Venezuela. Lo mismo sucede con el Caribe. El Caribe en general tiene ideas muy parecidas en cuanto a mitología. Y, por ejemplo, los españoles nos dejaron cosas como La Llorona, que La Llorona es, o sea, tiene como que su base mitológica ya en España y nos llegó aquí. E inclusive la cuestión de la Virgen. Por ejemplo, los sinúes tienen una cuestión y es que ellos son monoteístas. Entonces, cuando llegan los españoles y llegan ayer y dicen, no, es que hay un solo Dios. Ellos como que no era nada extraño, ellos pues creían en un Dios, entonces ellos lo que no les gustó es que una persona fuera, más allá del mar, les fuera a exigir cómo tenían que vivir. Eso fue lo que no les gustó, pero o sea, lo importante aquí es que cuando hay una relación muy cercana entre culturas, es más fácil que entiendan su propia mitología. Y eso es lo que sucede con, por ejemplo, con el rey mono, eso es lo que sucede, por ejemplo, con la mitología griega, la mitología nórdica. Pero extrañamente a los latinoamericanos no nos pasa igual con la mitología indígena. Estamos tan occidentalizados que, pues no sé, los dioses, o sea, dioses como Quetzalcóatl o Bachué, Chel, Viracocha y todos estos dioses que son full interesantes, que inclusive hasta los propios, por ejemplo, ¿cómo es que se llaman ellos? Los Eternos, creo que tienen, ahorita lo vamos a ver, ellos tienen influencias de los incas, metieron a los incas. Hay un anime que es sobre los incas normalmente, y bueno, los que les gusta Fate Stay Night saben que hay una Quetzalcoatl, y lo mismo en Kobayashi no Maid Dragon, también hay una Quetzalcoatl. Entonces, pues, Pero, Andy, ¿Mm? Sí. pero sobre La Llorona, tú tienes ese referente de si, o sea, si es alguna leyenda española, porque, o sea, yo no sé, si la otra vez te comenté que hay un paralelismo ahí con una diosa maya o azteca, no recuerdo ahora, ya, que parece que La Llorona lo que es una reinvención de esa diosa.
Eso se llama reinterpretación. Ajá, sí, o sea, el asunto es que parece que es más precolombino que español, no sé, pues, o sea, lo leí, pero, o sea, sí se lo escuché un historiador, sí tengo la fuente de un historiador. Esto, en el link dejé la fuente para yo montarla. Usted sabe que yo siempre monto los links de lo que hablamos. Y yo dejo el libro donde dice que la Llorona, pues, o sea, es que también, o sea, es el sincretismo ya, pero, o sea, yo tengo entendido que la base de la Llorona viene de España, ya. Que es algo como lo que pasa con Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra es una canción árabe, pero se la chantan a los franceses. Y eso fue con la época de la película esta de Jean-Claude Van Damme, de los legionarios que cogieron la historia y la pasaron para allá. Y, en fin, pero sí, deje el link en la conversación y yo lo monto. Y yo monto donde yo saqué la información. Bien, listo. Entonces, ¿qué pasa? La mitología cambia en larga duración. Por eso es que cuando nosotros vemos neomitología, se nos hace interesante porque hay algo ahí que nos recuerda algo. Entonces, yo veo, por ejemplo, Caballeros del Zodiaco, uno mira las armaduras y sí hay como que una reminiscencia, pero uno realmente le coge el hilo cuando nombran a Atena y nombran a Zeus y tal. Entonces, uno, por ejemplo, en mi caso, llevo el orden, ¿no? ¿Qué tal? Va Poseidón, después viene Zeus, entonces uno está esperando que llegue, digo, viene Hades, entonces estamos esperando que llegue Poseidón, ahora me confundí, que llegue Zeus y esperar cómo hacer el cuento, porque ahí todos queremos una paliza contra Zeus. Eso es un ejemplo ahí con el caso, por ejemplo, de Caballeros del Zodiaco. Pero también sucede en el cómic americano, que hay un paralelismo, por ejemplo, entre Superman y Apolo, un ejemplo, o que hay un paralelismo entre, ¿cuál es el otro? Sentry. Sentry también es otro que está muy basado en la idea del dios Sol. O, por ejemplo, el caso de, ay, se me olvidó el mal, alguien que me recuerde el que viaja en el tiempo en Marvel. ¿Cómo se llama ese man? Kang el Conquistador. Kang el Conquistador tiene también elementos mitológicos. Cuando aparece con los Cuatro Fantásticos, su primera aparición es cuando los Cuatro Fantásticos van al pasado y van a Egipto, al Egipto antiguo. Entonces Kang va a ser como que ese elemento que va a estar yendo del presente hacia el futuro y el presente hacia el pasado, pero siempre hay como que una reminiscencia. Entonces, o nos vamos con los egipcios o con los griegos y hay como que una transpolación del mito y uno los puede correlacionar. Obviamente esto crea una idea que va a depender de la mentalidad de las personas. Ese intercambio va a aumentar conforme se quiera realzar, porque cuando una cultura se vuelve importante se realzan sus mitos. Eso sucede mucho con Hollywood, por ejemplo. Cuando están, por ejemplo, los africanos, entonces vamos a intentar coger mitología africana, entonces ahora son latinos, entonces vamos a hacer Coco. Y Disney es experto en hacer esto. Ellos saben identificar qué mito es el indicado o qué parte mitológica es la indicada para explotar. Ellos son muy buenos en eso. Creo que es como el mejor ejemplo que se puede dar. Bien, ya una vez eso se cuadra, surgen elementos narrativos y visuales que son los que van a darle como que ese apellido de neomitología. Entonces, un ejemplo, en Caballeros del Zodiaco la neomitología está dada porque uno, las guerras santas ocurren en el presente, quitando Next Dimension, y además de eso, pues van a haber elementos visuales que te van a quitar la idea, o sea, te van a dejar la sospecha de que es mitológico, pero te van a decir que es neomitológico por cómo se presenta. Entonces, en el ejemplo que yo decía están las armaduras. Si se acuerdan de Samurai Warriors, no sé si alguno se acuerda de Samurai Warriors porque es re vieja, que son los caballeros del Zodiaco, pero versión samurai, ya que eran No armaduras. es tan vieja. Sí, lo decimos nosotros para no sentirnos viejos, pero admítalo, esa vaina es vieja que ni la han repetido porque es viejísima. Ya por esa época era creo que Canal A, ya, así que calculen. Bien, el punto es que ahí también hay elementos neomitológicos que son de Japón. Ya, lo mismo, están las armaduras, pero está como la cosa tradicional de fondo por cuestiones culturales de Japón. Y eso hace que esto se vuelva global. Ya. Entonces, Senseiya es un fenómeno. Francia compró los derechos de Senseiya por un tiempo. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con los nuevos dioses en Marvel, con los Eternos, con los Celestiales. Siempre hay como una idea amplia. Lo mismo sucede en el Franco con Asterix, por ejemplo, que, pues bueno, ahí está la imagen, pues. Por cierto, Excel, la muñequita está genial. Y esto va a producirnos que hay una analogía con la mitología contemporánea. Entonces, la neomitología es como que darle ese picantico, ese elemento extra a la mitología para que se pueda entender en el presente, que no quede como allá en el pasado.
La mitología contemporánea, en cambio, lo que hace es que intenta tomar tal cual la mitología, sin que pierda la esencia y meterla en nuevos productos culturales. Un ejemplo de mitología contemporánea es Matrix. Otra vez volvemos a Matrix. Es que por lo general es el que más replican. ¿Qué pasa con Matrix? Matrix tenemos unas ideas filosóficas, mitológicas, que se presentan de manera en ciencia ficción. Hay transhumanismo y toda esa cuestión, pero si se dan cuenta, las ideas se mantienen con su esencia. Aquí no se busca romper nada, sino se mantiene su esencia. Entonces el cerrajero hace la función del Crypt Keeper, del Keykeepers. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con la cuestión de la cueva, el mito de la caverna. Lo mismo va a suceder con el Pranamaya, que es la Matrix. Lo mismo va a suceder con la cuestión esta de la Nueva Jerusalén, la figura de la pitonisa, y todo este grupo de elementos que son obviamente mitológicos y filosóficos, pues van a intentar mantenerse en su esencia más pura, pese a que cambie la presentación. Entonces no hay representación, sino que se cambia es la forma de presentarse. Y esa es la diferencia básica entre mitología contemporánea. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos mantiene la esencia medieval, las ideas medievales, la estructura medieval la intenta mantener. Entonces hay una cuestión entre la fantasía, la intentan, si es fantástico y si es fantástico y toda la cuestión, pero intenta mantener la esencia en los conceptos. La jerarquía la quieren mantener, la idea de fuerza la quieren mantener, y lo mismo sucede en Harry Potter. La cuestión de la numerología en Harry Potter, las cuestiones como los Horcruxes, la cuestión de la varita mágica, la figura de la lechuza y el búho, y todos esos elementos que le van a dar esa validez como una presentación de elementos mitológicos dentro de la historia. Y así podemos tomar La Torre Oscura, podemos tomar inclusive series de Disney, no sé, Star y las Fuerzas del Mal tiene esos elementos. Gravity Falls también se puede contar como mitología contemporánea. Aunque pues, ¿cuál? El mismo It, del payaso Pennywise, que también tiene todo ese trasfondo de la tortuga y de comer, de toda esa mitología que pone este Stephen King. Sí, de hecho Stephen King y pues lo que vienen a hacer, bueno, Lovecraft, ellos intentan hacer una neomitología, pero ellos están en la línea entre mitología contemporánea y neomitología. Creo que Lovecraft se puede contar más como neomitología. Bien, listo. Entonces, ya teniendo esa cuestión entre mitología contemporánea y neomitología, entonces ya es más fácil entender cuándo es neomitología y cuándo es mitología contemporánea. En este caso puse como ejemplo a mitología contemporánea lo que son las 12, bueno, Asterix y el Galo. Sobre todo una parte que son los 12 trabajos de Asterix. ¿Por qué es interesante esto? Porque bueno, él tiene que hacer un grupo de cosas, ahí aparecen los egipcios y otras civilizaciones, pero es interesante porque es que hay una relación directa entre lo que hace Asterix y los 12 trabajos de Hércules. Entonces, pues no sé cómo funciona, es como una correlación extraña que hay entre Hércules y Asterix. Pero también esto puede estar relacionado con una cuestión de la mitología, que es el camino del héroe. Entonces, dentro de lo que es el camino del héroe, las pruebas son importantes, y pues digamos que Asterix no estaría copiando en ningún sentido a Heracles o a Hércules, sino que está siguiendo una línea muy común dentro de la mitología, que es ponerle pruebas al héroe para que el héroe pueda crecer y para que pueda mostrar su valía. Inuyasha se mueve en el contexto histórico, porque Inuyasha ocurre en dos personajes. Ocurre en el presente, por ejemplo, donde hay un choque como cultural entre el Japón feudal y el Japón del presente. Van a ir enfatizadas en cuenta que son un Japón feudal de construcción real acerca del personaje. Y también porque es que Los Ángeles siempre sucede mucho en los Chojo, al Kagome, para mirar el verdadero amor en el pasado, que constituye ese verdadero amor según la historia, que ya no pertenece en pruebas. Entonces, si ese amor permite como verdadero lo constituye, digamos, una relación estable con la pareja, una representación de las muñecas que lo que hacen es desviar la mirada del héroe. Y porque aparece en una época donde Japón, digamos, una travesía, ciertos niveles de industrialización, que eso lo podemos ver con los guerreros que reviven Naraku. Entonces van a son 7 guerreros antagonistas que no van a medio side personaje llegue a un Sailor muy Steam, elementos por el estilo. Es una cuestión muy rara. Bien, además de esto, pues eso por el lado como ejemplo. Y al otro lado, al lado derecho, tenemos un Franco-Bel que se llama El Crepúsculo de los Dioses. Bueno, este lo hace Soleil Celtic y es del 2014. Es muy interesante porque ellos toman el cantante del Anillo de los Nibelungos y lo traspolan hacia la realidad. Entonces, ¿aquí qué pasa? El crepúsculo de los dioses no se da por una guerra de Ragnarok, digamos, como una guerra interna entre los dioses,
en el Valhalla, sino que aquí se marca el fin de la era vikinga o de los dioses vikingos, es cuando llega el cristianismo. Entonces, el último tomo es cuando llegan los romanos ya a cristianizar, bueno, simbólicamente, a cristianizar a los nórdicos, a los vikingos, y ese es el verdadero crepúsculo de los dioses. Porque es interesante, porque comienza siendo algo muy mitológico y termina dando la razón histórica de cómo fue que la mitología nórdica fue que comenzó a caer en desuso. Y realmente no comenzó a caer en desuso desde un punto de vista histórico por la cuestión misma de los griegos ni de los romanos, sino fue por la expansión del cristianismo. Entonces es muy interesante este cómic, lo recomiendo mucho. Bueno, este bande de cine lo recomiendo demasiado, es muy interesante. Y pues tenemos Hellboy y tenemos a Gegege no Kitaro. Gegege no Kitaro es un manga que busca como que traer a colación a los fantasmas, a los yokai japoneses, que también podrían ser como espantos. Sería como que más parecido a lo que es en la cultura de nosotros. Porque es interesante, porque para ellos cuando ocurre algún fenómeno fueron los yokai. Los yokai son responsables de ciertos fenómenos que ocurren cotidianamente. Entonces, si a mí me da gripa es un yokai, si yo me orino en la calle es un yokai, si yo me enamoro es otro yokai. Y es interesante porque en la última presentación de Gegege no Kitaro también había esa correlación entre cómo los yokai vivían en el presente, porque esa es una pregunta muy válida. De hecho, también Yokai Watch intenta como que solucionar esa idea. ¿Qué es ser yokai en el presente cuando hay ciencia, cuando las explicaciones son científicas? ¿Y cuál sería el papel de esos yokai en ese presente? Entonces, Gegege no Kitaro también nos juega con esa idea de contexto, de ir y venir. Y tenemos pues Hellboy, que a diferencia, por ejemplo, de otras series como, no sé, por ejemplo, Hitman de DC, pues él también va a tener algo similar. Él se va a pensar la mitología, la cuestión esta de la magia y estas cuestiones desde el presente hacia atrás o de atrás hacia adelante, pero siempre va a ir en dos vías, que tiene que ir mucho con los contextos sociohistóricos, sobre todo porque ustedes saben que nos hemos vuelto más racionales y lo que estamos de frente a una racionalización de la magia. Entonces Hellboy lo hace desde un punto un poco más científico porque son básicamente una organización que caza seres mitológicos, como sea, y eso hace una racionalización diferente. Gegege no Kitaro es al revés, es como esos yokai entran en una cotidianidad racionalizada. Entonces son dos enfoques para mirar estos procesos. Y pues también tienen que ver con la propia historia. Ustedes saben que pues nosotros tenemos un rechazo al mito, para nosotros el mito está separado de la realidad de nosotros. En Japón no, debido a la rápida industrialización, pues hay elementos muy tradicionales, muy folclóricos que se mantienen en sus construcciones y que muchas veces ellos los hacen sin tener conciencia de eso, pero ahí están. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta o quieran dar un ejemplo. Siempre los ejemplos son bienvenidos. Bueno, en Japón se observa con lo que ellos llaman los kamis, que son estas puertas que ellos ponen que son nada más como los marcos. Y ahí son puertas, por decirlo así, como hacia la nada, pero es parte de eso, de esa entrada como un simbolismo, de esa entrada a la realidad, de la realidad con ese mito, esa fantasía todavía que está presente en lo que es la cultura japonesa. Sí, entiendo, entiendo. No, sí, es cierto. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? No sé. Bueno, bien. Bueno, eso no tengo que presentarlo mucho. Ese es Goku. Cuando digamos que Dragon Ball era más tirando a la mitología y no tanto a lo que es la mitología. Y eso es interesante. Dragon Ball es una forma de sobrellevar la mitología, de intentarlo volver una mitología contemporánea. Dragon Ball Z ya es una neomitología. Ya yo con Dragon Ball Z al aparecer los aliens y toda esta cuestión, es como en Naruto, que también aparecen los aliens y ya es otra cuestión. Entonces ya no es una cuestión de traer mitos, sino de utilizar la cultura pop como una mitología. La cultura pop es una neomitología. Como ya no creemos en dioses, sí creemos en seres que tienen habilidades y esas habilidades tienen una explicación
que aún dentro de ese universo es verosímil, pero no es real, que es algo parecido a lo que sucedía con la mitología vieja. Entonces, si yo me enamoraba de alguna tipa era porque Cupido me enterró una flecha que no era creíble, pero no era verdad, pero bajo la mentalidad de ellos era verosímil. Entonces, seguimos pensando igual, pero los ejemplos son otros. Ahora bien, ¿por qué es importante la neomitología en el cómic? Primero, porque todo cómic que tiene que ver con neomitología comienza siendo una copia, ya. Pero esta copia, conforme se va repitiendo, se va alejando de la copia, se convierte en una réplica y resulta que las réplicas son copias que a la vez son originales. ¿Por qué? Por ejemplo, el mejor ejemplo son los carros. Si yo hago la réplica de un carro, ese carro no es el carro que estoy replicando. Entonces, cuando yo hago una réplica de un cómic o de una historia de un cómic, por ejemplo, si en mi cómic habla, el mejor caso es Thor. Thor, el dios del trueno y tal, intenta hacer una copia, es una copia básicamente de la mitología nórdica. Ustedes saben, Kirby tenía una obsesión con los dioses. Listo, hasta ahí normal. Pero conforme Thor fue cambiando ciertos rasgos, ciertos elementos de lo que ya era la narrativa nórdica, la tradicional, el Cantar de los Anillos de los Nibelungos y otros textos, conforme se fue alejando, Thor se fue convirtiendo en una versión original de la copia de lo que venía a ser la mitología nórdica. Y así hay muchos ejemplos. Otro ejemplo puede ser el propio Goku en Dragon Ball Z. Él comienza siendo el rey mono, pero progresivamente ya Dragon Ball era Dragon Ball y no era una copia de la mitología del rey mono. Eso pues todavía no conozco una historieta en Colombia o en Latinoamérica que llegue a eso, que de tanto replicar, de tanto copiar se convirtió en una réplica y es un original en sí mismo. Quizás lo más parecido a eso sea Psyche. Psyche es una historieta colombiana hecha por Ave Negra que toma muchos elementos de la mitología, del folclore colombiano, por ejemplo la Llorona, la Patasola, ese tipo de elementos, y los intenta presentar como si fueran antihéroes. Entonces es digamos como una idea muy parecida a lo que hizo en su momento Marvel y DC con lo que son sus líneas de dioses sobre dioses. Que pues obviamente, si yo quiero ponerle un contrapeso a un héroe o a un superhéroe como Hulk o por ejemplo Superman, lo natural es que yo comience a hurgar en la mitología porque ahí es donde hay gente con poderes que pueden hacerle competencia a esta gente. Creo que el primer experimento de eso, el primer laboratorio vendría a ser la Mujer Maravilla, que es como la que comienza a tener esos elementos. Y ya después se le podría unir, por ejemplo, Capitán Marvel, Shazam. Y por el lado de Marvel, en este momento no se me ocurre así nadie, aparte de el Doctor Extraño, por ejemplo. Y tal vez la idea de Apocalypse en los X-Men. Entonces, bueno, al lado derecho tenemos DC versus Marvel. Andy. ¿Ah? Andy, pero o sea, cuando ocurre lo contrario, por ejemplo, cuando uno lee esta historieta, este cómic de Superman All Star, o sea, tú puedes encontrar un paralelismo entre Superman y los 12 trabajos de Hércules en ese cómic. Ya, o sea, Grant Morrison, que es el que escribe la historia, él básicamente se basa en los 12 trabajos de Hércules para hacer la historia de Superman All Star, que es la historia desde que él enferma ya le gana a Lex Luthor, por así decirlo, pero la muerte es lenta. Y él aprovecha para hacer, o sea, como para hacer todo lo que dejó pendiente. Ya, y fueron 12 trabajos, y al final muere. Es que esta es la cuestión, viejo Fidel. Los 12 trabajos no es que sea una reminiscencia de Hércules. Lo que pasa es que los trabajos o digamos las pruebas del héroe tienen que ver con elementos que son comunes en las mitologías. En la mitología nórdica también están ese tipo de pruebas. Lo que pasa es que como estamos más acostumbrados a la mitología griega, pues vamos a tener más relación con ella. Camilo, ¿usted está por ahí, marica? Sí, aquí estoy. ¿Cuáles son las pruebas que le ponen al rey mono, las principales cuando van por los textos budistas a la India? La prueba que le ponen a él que es que tiene que ser humilde y dejar la arrogancia. Y para aceptar eso tiene que seguir las órdenes del monje Xiao, no sé qué vaina.
El cuento es que la prueba se le extiende a él, se traduce en 80 luchas que tiene él para poder llegar hasta la torre del trueno, hasta la montaña del trueno, templo del trueno, que es en la India. Y cuando llega allá se convierte en un Buda. Él haciendo un Buda, al Buda de la victoria, asciende a él. Y el cerdo también viene haciendo un Buda también. Pero para que él llegue allá, exactamente pasan 12 años de travesía, 80 luchas, como 1200 kilómetros recorren. Y todo eso se devuelven a China en media hora volando después. Dios. Entonces, Sí, es súper loco. siempre hay unas pruebas ya. Para que el héroe sea héroe tiene que pasar por pruebas. Eso es siempre. Inclusive si ustedes se dan cuenta cuando un Jedi pasa a ser un Jedi más áspero, tiene que pasar por unas pruebas. Lo mismo si uno quiere ser un hechicero de gran fuerza o de gran habilidad en Harry Potter o no sé, en The Old House, tiene que pasar por pruebas, porque las pruebas en últimas lo que son afinan al héroe. Y eso es una constante. Obviamente, la mitología contemporánea y la mitología tienen muchas características que también se pueden repetir. Pero en el caso de Superman All Star, tocaría mirar, yo miraría no tanto si es una reminiscencia de Hércules, sino si aporta algo nuevo a la cuestión de las pruebas. Ya. Entonces no sé si ustedes creen que en Superman All Star hay un aporte nuevo a la idea de las pruebas, o si simplemente es una excusa como para que darle un sentido a la estructura narrativa de la historia. No sé ustedes qué opinan. Bueno, en Superman All Star hay algo interesante, ya que es que, o sea, nosotros no encontramos un Superman que esté iniciando ese camino del héroe, sino todo lo contrario. O sea, ya él va a morir, ¿sí me entiende? Y muchas de las pruebas que él que él sufre, más que pruebas impuestas, son como parte de todo ese, como de toda esa historia, o todo ese legado que él quiere dejar antes de su muerte, ya. Entonces, y mucho de eso tiene que ver más con sabiduría que con fuerza física en sí, teniendo en cuenta que, o sea, la forma en que Lex Luthor lo mata es que él hace que se acerque mucho al sol, entonces produce una sobrecarga en sus células, haciéndolo aún más poderoso, ya, pero al mismo tiempo sobrecargando sus células y produciendo como pequeñas explosiones en su cuerpo. De hecho, la muerte es bastante, por así decirlo, épica, porque él al final, cuando ya siente que el momento se acerca, él lo que hace es volar hacia el sol. Es una vaina muy bacana. Pero me queda una pregunta. Usted me dice al principio que es una reminiscencia de las 12 de Hércules y tal, pero después me dice que es al contrario. O sea, no. Es que él come muchas de las cosas que él hace antes de morirse, son muy parecidas a los 12 trabajos de Hércules, a eso me refiero. ¿Ya? Ahora sí. Ok, el proceso es el que se le hace como parecido. Ajá, exacto. Venga, y Camilo, ¿usted cree que en Dragon Ball sí hay como una reminiscencia de las 80 luchas de Son Goku? Yo siempre lo he dicho, Dragon Ball, dejando aparte toda la saga de Dragon Ball Z, es la mejor parte de Dragon Ball. Y lo que hizo Toriyama fue una interpretación del viaje al oeste adaptado a un shonen, por así decirlo, o sea, a una travesía de aventura de unos infantes. Todas las figuras de lo que son del viaje al oeste están plasmadas en Dragon Ball, desde hasta los compañeros, las amistades, el que come mucho, todo de Dragon Ball está todo, por si copia, pero no es una copia, sino que es una adaptación que hace una interpretación a una arena de peleas, a una serie que tiene un trasfondo muy bonito, que es Dragon Ball, pero todo, hasta que Goku come mucho, el que Goku se ríe de la patrulla de Red Ribbon, también eso también ocurre en el viaje al oeste, el hecho de que la princesa que es prometida, que su inocencia, todo, es más, hasta el hecho de que Goku
no sabe de sexo ni nada, todo. Lo que ustedes, si serían el viaje a este, créanme que van a entender que hasta la minúscula parte de Dragon Ball está copiada y extraída del viaje al oeste. Después dicen que por ahí estuve leyendo comentarios por allí, no sé, Andy, ¿qué pensará sobre eso? De que Dragon Ball, después Toriyama que aceptó en una entrevista de que Dragon Ball Z había sido basado en base a Superman y una adaptación y tal. Bueno, eso a la hora de la verdad es que porque Dragon Ball Z se cogió un hype por los estudios, por eso vendía y tuvieron que sacar más guión para extender la serie, pero en realidad como tal no tiene nada que ver con Superman. De hecho Superman y otras historias de superhéroes o de gente con fuerza, como tú dices, que demuestra su valía con pruebas y que le da a las historias pues la fuerza de un personaje para salir adelante, tiene que ver mucho con mitología, como tú dices, ya sea basado en Hércules, ya sea basado en mitología china, pero todo se va a resumir también a la historia de Gilgamesh. Recuerda muy bien que desde la época mesopotámica de los sumerios por allá, Gilgamesh es el cuento más antiguo que hay, y de ahí vienen casi que la mayoría de historias, dejando de lado a los hindúes, porque los hindúes también tienen su antigüedad como no sé cuántos miles de años. Sí, claro. Es que menos mal hablaron de Dragon Ball Z, porque ahí entra una cuestión que son las mitologías pop. Porque y eso es interesante porque si bien Dragon Ball es una mitología, intenta como que crear una mitología contemporánea, porque sería como un Harry Potter, por ejemplo. Hay una cuestión aquí, y es que la mitología pop sí bebe mucho de la... Bueno, y no es que beba, es mitología. ¿Por qué? Lo que sucede con Dragon Ball Z es que una de las cosas que le gustaba hacer a Toriyama era ir al cine. Y el cine que él veía era el cine norteamericano. Entonces él veía series como Terminator, veía las series de... Bueno, cualquier más musculoso que hubiera hecho cine en los 80s y en los 70s, 80s y 90s, él lo vio. Por eso es que ustedes... De hecho Andy, disculpa que te interrumpa, de hecho también hay un dato curioso que es que tú sabes Hakuto no Ken. Sí. Bueno, los manes piñus y todo eso, al parecer cuando Mad Max se crea, Mad Max, la historia de Mad Max se crea por error, se crea por unos sketches, unos borradores de un artista que fue el que creó el arte de eso, hace unos borradores y unos productores los encuentran y le producen la película de Mad Max. De ahí viene la idea de Hakuto no Ken, un mundo distópico, venas así de peleas. Por ahí viene lo que es el shonen también, por así decirlo, que eran manes piñudos en Hakuto no Ken son más de 2 metros con brazos como de piernas, o sea. Sí, claro. De hecho, sí, el mundo que se construyó en Hokuto no Ken sí es basado en Ken Mad Max. Eso está presente ahí. Lo que aporta es la cuestión de artes marciales y pues bueno, la cuestión de la fuerza y el ki, esta cuestión de la energía. Eso en el cómic americano no es muy común. La energía sigue siendo un producto físico ya. Un man tira un rayo y hay una explicación biológica del rayo. No sé, en Caballeros del Zodiaco Pegasus no Ryuseiken y es una cuestión casi que mágica como sucede. Ahí está la cuestión de las células y toda esa cuestión, pero del punto células hasta el punto rayo hay una gran incógnita científica que no se puede responder. En el americano no, en el americano hay una explicación. Y yo creo que lo podemos ver más con Flash, que como no hay una explicación de por qué alguien puede ser rápido, entonces él toma la energía de velocidad del mundo y la puede pasar a través de su cuerpo y sus células, yo no sé qué diablos. Entonces hay una racionalización que pues en el manga no está como... Los argumentos también para explicar el porqué de la fuerza que tiene cada personaje también se basan en sus principios de cada por decirlo, de su cultura, por así decirlo. De hecho, si nos vemos a ese punto, ¿hay algún cómic como tal que use la figura de los apaches, de los indígenas nativos de América? Hay un héroe, me parece. No me acuerdo muy bien cuál es el héroe que hay, que usa como tal ese ideal y también le da su fuerza para atraer ese ideal también. Creo que lo hay, pero no me acuerdo muy bien ahora. Bien, listo. Ya con eso en cuenta, lo que vamos a tener es que estos elementos que estamos diciendo le dan profundidad a las historias, pero se sigue manteniendo la idea de que hay un origen y hay un fin. Cuando uno da la idea de que hay un origen y un fin,
ya uno comienza a construir mitologías. ¿Por qué? Porque ese origen y un fino es al viaje del guerrero, porque la narrativa tiene eso, y pues en el medio está el desenlace, el nudo del desenlace. Y eso nos va a permitir que, pues, cuando se explica un origen, se va a recurrir a elementos mitológicos. Y cuando se va a un final, sucede exactamente lo mismo. Que hay historias que no lleguen al final es una cosa diferente. Pero siempre hay una cuestión de un origen y un final. Y eso pues lo va a determinar el valor de cada tradición. En el caso, por ejemplo, que pone Fidel de Superman All Star, él tiene un final heroico. Y es un final al que estamos acostumbrados en Occidente con los héroes. El héroe tiene que tener un final heroico, casi poético, y eso le da su valor como héroe. Entonces, por lo general, es sacrificándose, dando su vida, cuestiones así por el estilo. En el manga no sé por qué no sucede casi así, los héroes básicamente resultan siendo casi que anónimos. Es decir, Saitama es Saitama y todo lo que ustedes quieran, pero el man no se le da el valor que se le da. Lo mismo pasa con Goku. Estos manes se parten la madre por la tierra y casi nadie los conoce. Entonces, la mitología japonesa, la mitología en el caso oriental pareciera que fuera más hacia a que el yo crece, pero no necesariamente tiene que haber una recompensa. Ya es muy del budismo, ya yo llego al nirvana no por, o sea, a mí nadie me tiene que felicitar por ir al nirvana porque es algo muy personal, es algo que yo quiero hacer y tal. Mientras que la justicia en el sentido occidental de la palabra pareciera que tuviera que haber un reconocimiento. Y pues si nosotros vemos la cultura es así, yo me vuelvo militar o yo me vuelvo policía porque así, bueno, quitando lo que hacen de verdad, pues hay una cuestión de honor, de patria, hay un grupo de elementos que lo dotan. Entonces son cosas interesantes, inclusive en las artes marciales uno ve un manga y ellos primero cultivan su cuerpo y, por ejemplo, los torneos que ocurren suelen ser clandestinos y cuestiones por el estilo. Y pues bueno, en esa cuestión del valor se va a convertir en una herramienta editorial que va a traer nuevo público y eso funciona realmente porque por muy avanzada que sea una historia, por muy rompegéneros, deconstruida, por muy novedosa que sea, siempre hay algo familiar ahí. Siempre hay algo que nos permite relacionarlo y como que tener una acogida con ellos. Si fuera realmente rompedora, nosotros no le pondríamos tanta atención a la historia porque no nos daría, no habría como que ese feeling, esa cosa que nos lleva a ella. Y por último, porque eso que nos lleva a ella, ese elemento familiar, son cosas que le dan la humanidad. Ya, entre más humano sea un personaje, más nos permite entenderlo y hay más feeling. Y eso permite que sea más familiar. Ya. Eh, y quizás por eso, cuando ya hablando de las nuevas tendencias, cuando vemos un personaje que es de género fluido, por ejemplo, no hay ese feeling porque para nosotros pues no es familiar y si no es familiar pues nos da lo mismo. Y también por eso es que hay gente que tiene más relación con el cómic americano, con el franco-belga o con el manga, porque entiende o le es más familiar algunos elementos. Entonces, bueno, tenemos DC vs. Marvel. Eh, pues todos saben cuál es DC vs. Marvel. No sé. Sí, Bueno, perfecto. Entonces no ahondar mucho en él porque pues no sé, no lo siento como muy importante. Bien, tenemos el Incal, que el Incal intenta crear su propia mitología interna y el caso más específico que me parece interesante es la Orden de los Metabarones. ¿Por qué? Porque es una jerarquización que a la vez de militar es mitológica. Ya hay una estructura mitológica de acuerdo a la funcionalidad del guerrero y es algo muy interesante porque recuerda mucho a la estructura que tenían, por ejemplo, los celtas. Ya, los celtas tenían una división de guerreros que tenía que ver mucho con construcciones mágicas. Y al lado derecho tenemos Slayers. ¿Saben cuál es Slayer? ¿Sí recuerdan cuál es? No sé si alguno la ha visto. Sí, sí, claro, buenísima. Bien, Slayers también es fantasía, pero lo que hace es que toma elementos del viaje del héroe y les da una reminiscencia familiar. La reminiscencia familiar, por ejemplo, aquí en el caso de Rina, es que ella quiere ser una excelente maga,
pero ella no puede controlar su magia. Entonces aquí lo que vamos a ver es que la magia va a ser más fuerte que ella y pues la idea de ella es que la pueda manejar. De hecho casi se carga toda la existencia por intentar hacer un hechizo que no debía hacer. Y también hay cuestiones de demonología. La demonología también va a ser una cuestión importante en la mitología. Senki es un ejemplo de ello. Creo que la mayoría sabemos quién es Senki, asumo yo. No lo puse aquí porque me funcionaba por otras cosas, entonces no quería gastar esa carta. Bien, aquí están los Eternos. Este es el que yo les decía a ustedes que si se dan cuenta, aquí hay unos elementos incas. De hecho hay una parte de los Eternos que se bastan directamente en la mitología inca. Lo mismo, tenemos una base mitológica para terminar en Aliens, muy History Channel por cierto, pero lo mismo, mantiene una jerarquía, cada uno tiene una funcionalidad, casi como si fuera un panteón. Y al lado derecho vamos a tener a Psyche. Psyche es la historieta colombiana de Ave Negra. Los primeros números pues tienen sus errores, pero les han tenido buena acogida. Y como les decía, era convertir a estos seres mitológicos de nuestra mitología y volverlos antihéroes. Entonces es una historia oscura con elementos fácilmente relacionables con el cómic, por ejemplo, tipo Spawn, tipo Hellboy, pero la mirada colombiana. De hecho, ahí aparece inclusive arquitectura colombiana. Altamente recomendado. Bien. Déjame mirar aquí una cosita y ya seguimos para allá. Mierda, me salía la presentación. Paciencia, muchachos, paciencia. Bien, muchachos, no sé si quieren agregar algo con la cuestión de la importancia de la neomitología en el cómic. Si les parece que hay un cómic que se me voló y quieran agregar. No, nada. Bueno, Fidel Viejo, ¿alguna idea? Sí, yo quería preguntar, bueno, no sé si, o dar una apreciación más bien. O sea, cuando uno revisa lo que es la historia de las mitologías clásicas, ya lo que es la mitología nórdica y la griega, por lo menos, incluso en el Popol Vuh también tiene eso, que es que o sea, hay como unas historias canon. Sí, o sea, los dioses existen, todo eso, pero hay una historia canónica detrás de cada cosa. O sea, es más, o sea, uno ve esos resúmenes de Pascu y Rodri y tiene eso, lo tenía que meter tarde o temprano. Y como uno nota, por lo menos en Marvel y DC pasa mucho que cuando un escritor se sale un poquito de lo que es considerado canon, ya la historia no gusta. Ya la historia en DC no gusta, o sea, por lo menos si yo mañana a mí me contrata DC, yo escribo un Batman gay, ya esa vaina le explota la cabeza a la gente. Ya No, yo la leo, no viejo, le compro 100 copias y la reparto en la plaza. Sí, pero aún así la venta sería muy baja, créeme. O sea, me refiero todo lo posible para que todo el mundo lo viera. Claro, es Batman, hay que hacerle publicidad a un Batman gay. Yo estoy de acuerdo. De hecho, ya lo hay, ¿sabes? Fue un mal ejemplo, olvidemos ese ejemplo, olvidemos. Te comento que sí lo hay, disculpa que hay un Batman gay, es un cómic que hicieron un cómic un fanart, ¿cierto? En el cual no te dicen que es gay, pero te dan a entender que la lucha que él tiene con el Joker es una relación homosexual entre dos hombres. Y que al final del cómic Batman está sosteniendo al Joker de un helicóptero, se están cayendo, y el Joker lo mira a los ojos y le confiesa sobre la lucha, o sea, le da a entender algo y Batman se suelta, o sea, mueren los dos juntos, como una pareja gay ya, un viaje de ese cómic muy loco. O sea, sí, está bien, es que sí, tiene razón, pero no lo puedes volver canon, ¿sí me entiende? O sea, hay una línea, o sea, una línea de si gusta o si no gusta, y, o sea, y eso mismo uno lo encuentra también en las mitologías clásicas. Ya, o sea, la historia de Zeus es una sola. Sí, o sea, si es un dios que come, que estaba ahí en el Olimpo, o sea, obviamente ningún humano lo llegó a conocer, pero tiene una historia, un trasfondo que todo el mundo conoce. Ya, y esa vaina hay que respetarla. Y eso todavía se ve con los superhéroes actuales. O sea, lo que vemos actualmente es una mitología.
Es una mitología en toda la palabra, o sea, en todo el sentido de la palabra. Sí, claro, porque es que hay una cuestión, Fidel, y es que cuando uno crea lo que le digo, una historia, una narrativa, cuando crea una narrativa, va a suceder eso. La gente no quiere que cambien las narrativas porque es un sentido que le da las cosas. Ya. Y por eso es que, por ejemplo, a mucha gente no le gusta mucho el cómic americano por los reinicios. Los reinicios son una sacada de manga precisamente por eso. Yo tengo, y bueno, a pesar de que hay reinicios, si se da cuenta, los orígenes son casi los mismos. Batman pierde a sus padres, Batman es un hombre rico. Superman cae en un sitio alejado en la PM y agarra humildad y ahí es cuando decide ayudar a los demás. Esto, la Mujer Maravilla, nace en Terramicina, pero siempre tiene tiene un origen que es como de estos semidioses, va muy anclado ahí. Lo mismo, Tony Stark, pues comienza siendo un prototipo de armadura y siempre los Tony Stark o las Tony Stark comienzan haciendo prototipos de armadura que se vuelven su cuerpo. Los Hulk siempre son un accidente. Los Capitanes América siempre son, no sé, o algún problema, resultan congelados de alguna forma, bien sea en el tiempo, bien sea en un glaciar, bien sea en otra dimensión, pero ese man siempre lo ponen en un sitio donde resulta congelado. No sé si se acuerdan en la serie de Spider-Man de los 90s, donde Peter Parker era un man de 30 años, que cuando hablan de Capitán América, cuando aparecen estos héroes que funcionan como con un anillo, que los Hell Satan se burlan de eso, perdón, los Hellfish, los peces del infierno de los Simpsons se burlan de eso. Sí, sí. Es porque, si se acuerdan que dicen, no, ¿qué pasó con el Capitán América? No, él está peleando con Cráneo Rojo en otra dimensión. Y uno como que, como sea, ese man está en una vaina donde está congelado. Entonces se tiene que respetar ese origen, porque decirle a una persona de DC o Marvel que, por ejemplo, que, no sé, que yo quiero que el próximo Superman tenga una relación sexual abierta con, no sé, con Linterna Verde, hombre, ya, es básicamente como decirle a una persona, por ejemplo, que sea religiosa, que crea en Dios, que la mujer, que la Virgen María no era virgen, por ejemplo, ya. Y no es por, Que a eso voy, sí, porque es a eso, eso voy, o sea, le está haciendo perder el sentido de una realidad. Entonces, cuando usted le pierde el sentido de una realidad, es muy difícil entender que hay otra realidad diferente. Por eso es que crean universos y crean varias formas, porque crean posibilidades para que la gente no se vaya, porque en últimas necesitan vender. Ya, el cómic no funciona tanto como una religión busca adeptos, pero hay muchas formas de atraer adeptos. El cómic no, el cómic necesita vender y la única forma de atraer adeptos es vendiendo. Entonces, sí, culturalmente, y por eso yo puse los contextos sociohistóricos, si culturalmente de repente decimos, hey, necesitamos más lesbianas, ellos no van a crear lesbianas porque es como comenzar de cero. Ellos lo que van a hacer es mirar qué personaje yo puedo volverlo lesbiana para que haya como que ese feeling. Ya, entonces esa es la cuestión con las neomitologías. Ya. Y si se dan cuenta, comenzó a pegar duro lo que es Stephen King y lo que es Lovecraft, es porque básicamente nuestras sociedades actualmente son ateas. Ya. Pero esos manes no pegan antes del siglo XVIII, eso se los puedo apostar. Y si pegan, les toca como el man de Jorobado de Notre Dame. Y quién sabe dónde meterse o arriesgarse a que lo maten por tener ideas de ese tipo. Y ahorita estamos viviendo eso. Los que, por ejemplo, yo soy un man que le gusta mucho el Ero y ahora conseguir el Ero que me gusta a mí se me complica más porque es heteronormativo patriarcalista. Ya, entonces, sin decir, sin criticar a los que crean en eso, obviamente el juego cultural está cambiando y créanme, en algún momento va a pasar que algunos de los héroes principales de DC y Marvel, inclusive dentro de su hecha, de Glenat, por ejemplo, van a terminar siendo así. Ya, sin decir que sea malo. El problema no es que suceda eso. El problema es que no haya opciones para la gente que no va con ese tipo de ideas. Creo que ese sería el problema. Ya. Entonces, sí, básicamente a la gente no le gusta que hayan esos cambios, es porque representa una parte de la realidad que ellos tienen. Entonces, hay dos opciones. O dice, vamos a darle una oportunidad, esto es otro universo, esto es otra historia, ya vamos a ver la oportunidad. O de plano dicen que es una mierda que no sirve de nada y que es para peladitos que, no sé,
que no los quieren en su casa, cuestiones por el estilo. Entonces es un tema complicado a tratar. Creo que en la próxima charla va a ser sobre eso. Y a ver si por fin le damos a entender a la gente cuando algo es una copia y cuando es un simulacro y cuando es un plagio, que es un plagio y todo eso. Esto no sé si les respondí un poco la pregunta, si tienen una pregunta o si no la respondí, me dicen por favor. No, todo bien. Bien, excelente. Bien, listo. Ahora, ¿qué pasa? La neomitología, como bebe de la mitología, pues va a tener una cuestión de ir del pasado, presente, pasado, presente, pasado, presente. Siempre va a estar en esa ida y vuelta. Pero en este pasado y presente hay una cuestión que tiene la neomitología y es que el Dios no va a ser importante. O sea, sí, van a haber unos seres que van a ser el equivalente a Dios, pero yo puedo crear una neomitología sin dioses. Ya. En este caso, pues el bestiario va a ser importante. El caso de The Witcher. De The Witcher se basa más en demonología, en brujas, esa cuestión, pero poco tiene que ver con dioses. Eh, Otro ejemplo podría ser Halo. Halo tiene su estructura rara de razas extraterrestres. Se puede jugar con ideas casi religiosas. El propio Halo es una idea religiosa, pero no hay dioses. Hay profetas y toda esa vaina, pero no hay un dios explícito como si sucede en la mitología clásica. Entonces en la mitología clásica hay un dios trueno, hay un dios, hay el rey de los dioses, el dios creador, el dios destructor, todas esas vainas. O lo que se ha vuelto Alien. Un ejemplo, Alien es como que esa búsqueda interminable del ser humano por encontrar sus inicios y tal. Pero entonces son esas cuestiones. ¿Qué va a tener la neomitología? Que va a ir va y viene del presente a pasado y como que Dios no va a ser tan importante. Pongo las gárgolas como ejemplo porque las gárgolas, bueno, tiene un cómic también, es muy bueno, lo recomiendo. Pero las gárgolas tienen eso, ellos hacen alusiones a dioses y toda esa cuestión, pero los dioses son tan importantes como las gárgolas, o sea, no hay como que esa superioridad de los dioses. Sí juegan con las gárgolas, con los humanos y toda esa cuestión, pero es una cuestión muy verosímil y tiene que ver más con el presente que con una idea de los dioses del pasado. Entonces por eso traigo a colación las gárgolas. Y porque las gárgolas ya saben que es un elemento folclórico de algunos pueblos celtas, sobre todo en Francia, donde no es mala para ellos, pero el cristianismo la volvió mala con el tiempo. Bien. Entonces, bien. Vamos a tener que, primero, la neometología son extensiones, o sea, son preguntas antiguas que se intentan resolver con formas de presentarlo actualmente. Entonces, si yo tengo a Superman que representa la fuerza, bueno, clásicamente hablando, Superman representa la fuerza, entonces yo voy a coger a Lex Luthor que representa la inteligencia y vamos a resolver la pregunta antigua de qué es mejor, ser inteligente o ser fuerte. Eso por un lado. Si yo quiero, por ejemplo, la cuestión con la Mujer Maravilla, entonces la Mujer Maravilla nos sirve para responder preguntas contextuales. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo tomo una persona de una cultura netamente femenina y la llevo a una cultura donde es abiertamente masculina, masculinista? Entonces ahí uno comienza como que a responder preguntas de cómo sería esa interacción entre las dos sociedades. Otra historieta que juega con eso se llama Vandred. Vandread, no sé si la conocen. ¿La conocen? Confírmenme. ¿Saben cuál es Vandred? No es un manga. ¿Ah? Sí, claro. Vandred es una serie de robots. Se supone que Sí, las mujeres y los hombres están cada uno en un planeta diferente y nunca han tenido contacto. Entonces obviamente se creó una sociedad patriarcal y una sociedad matriarcal. Lo curioso aquí es que solucionaron todos los problemas que pueden haber si no hay otro sexo. O sea, las mujeres se pueden reproducir sin necesidad de hombres, los hombres se pueden reproducir sin necesidad de hombres, sí, también. Pero los con un enemigo en común y ahí descubren que sí existe un complemento entre hombres y mujeres. Obviamente es Echi, por eso la estoy referenciando, pero también soluciona ese tipo de preguntas de género, por decirlo de una forma. Entonces, si nosotros vamos a revisar lo que va a ser el cómic actual, cualquier historia obedece a una pregunta que es antigua. Siempre hace una pregunta antigua. Cualquier cómic, no sé, ahorita el Dragon Ball Z, la cuestión de la fuerza, lo mismo va a suceder, por ejemplo, a ver qué otra serie así, Caballeros del Zodiaco, ya también tiene que ver con la fuerza, pero también tiene que ver con la cuestión de defender, ya. ¿Cuál es la mejor forma de defender? Entonces hay unos que se sacrifican, otros arriesgan cosas y así por el estilo. Entonces siempre hay una pregunta
de fondo que tienen que ver con lo humano. Si nosotros miramos, por ejemplo, Sandman, también obedece a eso. Hay un grupo de historias que hacen eso. Before Vendetta, la cuestión del poder, ya poniéndonos ahí medio pesados. Watchmen, la cuestión de la justicia. Siempre ese tipo de preguntas. Listo. El presente funciona como un filtro para fundamentar el tiempo en la historia. Entonces, el presente simplemente nos va a servir para contextualizar, para darle a entender a la persona que así esta vaina se vea futurista, está sucediendo en el tiempo presente, porque nosotros somos como esos dioses que están viendo cómo mueren y cómo aman y cómo se destruyen las personas o los personajes dentro de las historias. El tiempo es transversal, es decir, se hace un uso del mito en el pasado a través de elementos históricos y el presente aparece con cosas sociológicas. Entonces, por ejemplo, cuando se hablan de la creación, pónganle ustedes el caso de Atlantis, hay una explicación histórica que es cuando Atlantis se hunde y toda esa cuestión, pero la explicación sociológica es cuando ellos comienzan a descubrir la forma de que los atlantes se tratan, la forma en que ellos han sobrevivido todo ese tiempo, y son cosas que son muy interesantes. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Apocalipsis, con la cuestión esta de los nuevos dioses, ya que está ahí la portada, ya esa es una propia construcción del bien y el mal, y cómo el bien y el mal tienen que coexistir para que pueda haber un avance, para que pueda continuar la vida. Entonces está el cambio de intercambio de hijos de Apocalipsis con los de la nueva utopía, creo que llama la otra parte del planeta ya, y crean otros semidioses y eso se forma ahí una orgía toda rara al estilo muy griego, ya, porque esos nuevos dioses son los que vienen a reemplazar a los antiguos dioses y se forma una mitología, porque como ya sabemos Kirby era un adicto a la mitología. También es una catarsis social porque esa nueva mitología, al responder preguntas antiguas, también intenta presentar soluciones a los fenómenos que están sucediendo en el presente, y eso incluye, por ejemplo, los miedos. Ya, entonces, One Punch Man, al responder esta idea de fuerza, también está el miedo a qué pasa cuando alguien es demasiado fuerte. Entonces, ya las escalas, cuando se están en las escalas de poder, ya inclusive la cuestión de la vida humana pasa a un casi tercer plano. Eso por decir una manera. Lo mismo pasa con Dragon Ball. Dragon Ball está el miedo a que pierdan los guerreros Z y de repente se destruya el mundo. Que eso pasa como 2 o 3 veces, si no estoy mal. Y pues siempre están esos miedos. El miedo a la destrucción. Entonces, el poder, sí necesitamos saber cuál es la relación de poder e inteligencia, pero ese poder obedece también a un miedo a que se destruya lo que está defendiendo esa persona con el poder. Lo mismo sucede con V for Vendetta, que pasa cuando el poder se corrompe. Eso también lo podemos ver en Watchmen. De hecho, las obras de Moore tienen que ver mucho con eso. Bien. A partir de ahí, pues ya lo que se tiene es una nueva estructura, teniendo en cuenta pues esas preguntas, esos miedos, y aparece el complejo de Dios, porque cuando se lleva a los extremos, pues hay un personaje que quiere jugar a ser Dios, el caso por ejemplo de Doctor Manhattan, y eso hace que pues surjan nuevos miedos y surjan nuevas preguntas. Esa curiosidad al leer cómics obedece a esa curiosidad de responder qué va a pasar, y ese qué va a pasar va a ser fundamental porque nos va a tener metidos en la historia. Y pues ya habíamos tomado el cuento de los nuevos dioses, que no hay dependencia de los dioses. De hecho, en la categoría de dios se le puede dar a cualquier personaje. Ya. En el manga sucede más comúnmente. Entonces está el dios del Muay Thai, el dios del estilo yo no sé qué, el estilo la mano de Dios flotante, vainas así por el estilo, porque ya la categoría Dios es algo alcanzable. Entonces, sí es grave que llegue a ese nivel Dios, o que llegue, digamos, ese punto donde todos son dioses, pero es una posibilidad. Ya en la mitología, en los griegos era un poquito más pasable, pero siempre había como que un límite tajante entre lo humano y lo que era lo sagrado. El humano llegaba a lo sagrado mediante ciertas pruebas, ciertas formas específicas, pero no era algo que todo el mundo podía alcanzar. Mientras que ya, por ejemplo, cuando cambiamos escalas, digamos, ya cuando decimos que Thor, por ejemplo, es un dios, pero a la vez es un extraterrestre, entonces cualquier extraterrestre que tenga la misma habilidad de Thor, entonces también puede llegar a ser un dios. Ya que de hecho sucede, hay un extraterrestre que puede manejar el Mjolnir, que de hecho tiene su propio Mjolnir, no, ahorita no me acuerdo el nombre del man. Entonces, eso ya, el dios no hace
relevantes. Y Beta Reveal. ¿Cómo? Beta Reveal. Bueno, Beta Reveal. bueno, ese es un ejemplo. Ahí cualquier extraterrestre puede ser Dios. El mismo caso del Fénix. El Fénix de los X-Men es como un dios porque es el mutante más fuerte y tal. Perdón, no el mutante más fuerte. El mutante más fuerte de su generación, diría yo, porque no estoy contando al hijo de Reed Richards y, bueno, del hombre elástico y la mujer invisible. Pero ella, ya cuando hablamos de la escala universal de Marvel, pues el Fénix sí es fuerte, pero no es lo más fuerte de lo que puede llegar. Entonces ya como que esa línea de dioses se comienza a volver más delgadita. Bueno, los nuevos dioses, Jack Kirby 1971, ya habíamos hablado un poquito de él. Otro muy interesante es este anime que se llama La Hellgirl, muy bueno, altamente recomendado. Aquí no hay una idea de Dios, pero se trata de la idea mitológica de la muerte, es una muerte de castigo. O sea, tú te puedes vengar de quien quieras, pero tiene un costo. Ya, porque la muerte... ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que dice Don Ramón? La muerte es mala, envenena el alma. Bueno, en fin, el cuento de Don Ramón. La venganza es mala, pero envenena. Sí, sí, algo. Bueno, La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. exacto. Esto es un tributo a Don Ramón. Porque básicamente es eso. Sucede que a la medianoche tú puedes, se activa una página de internet misteriosa y tú puedes encargar matar a alguien. ¿Qué sucede? Que si matas a esa persona, pues tú tienes que pagar un precio. Y ese precio por lo general tiene que ver con un castigo tortuoso. Esto es básicamente. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Hasta qué punto la venganza es mala? Ya nos es familiar, claro, porque todos queremos vengarnos. Pero también, en el fondo, sabemos que esa venganza va a tener un precio. Entonces, esa respuesta la intenta resolver la Hellgirl. Ahí vamos, ponle cuento. ¿Alguien sabe cuáles son los libros de la magia? Sí. Fidel. No, Bueno, perfecto. No sé si Oscar esté por ahí todavía. ¿Alguien que me confirme? Bueno, yo asumo que no. Bueno, listo, muchachos. no. Bien, ¿qué sucede con los libros de la magia? Cuenta, yo estoy aquí. Ya. Yo estoy aquí, solo es que el internet falla. Ok, perfecto. Bien, perfecto. Los libros de la magia son unas historias más o menos cortas que sacó Vértigo. Obviamente Gaiman es una de las grandes cabezas de esto. Que es como un Harry Potter. ¿Qué sucede? Básicamente están eligiendo al mago supremo de este mundo de magos de Marvel. Aparece por ejemplo Constantine, Satana, ya. Porque el mago va a decidir el destino de la humanidad básicamente. Entonces es un viaje de cómo cada uno, así como si fueran ¿cómo es que se llama eso? El cuento de Navidad, donde llegan las muertes. Bueno, algo así parecido. Para que él sea un mago bueno o un mago malo. O sea, a ellos no les interesa determinar si el man es bien o mal, sino como que darle la guía de que sea un mago y que él decida en lo último. Es muy parecido a lo que hizo con Harry Potter. Pero aquí lo interesante es que es lo mismo. La pregunta es qué es el bien y qué es el mal, cuáles son las repercusiones de los actos. Ya es muy bueno, realmente lo recomiendo. Y bueno, que yo recomiendo algo de DC de Marvel es porque me gustó mucho. No quiere decir que porque sea bueno, es muy subjetivo. Me gustó y me pareció muy interesante. Y el dibujo es muy bonito, es con crayón, es como crayoncitos, es muy bonito. Pero entonces aquí vemos otra pregunta intentando hacer respuesta con otros medios. Ya, muy interesante el libro de la magia. Por último vamos a tener el Decálogo, que es un franco-belga de Frank Giraud, 2012. Y es muy interesante porque el Decálogo son 10 libros que intentan explicar bajo, no sé, algún fenómeno, algún problema cotidiano, qué pasa si uno cumple los 10 mandamientos islámicos y qué pasa cuando no. Entonces, todo gira en torno a un mandamiento islámico. Es muy interesante. De hecho, bueno, yo nomás leí el 2, voy por el 2, porque, bueno, me causó por curiosidad.
pero es muy interesante cómo llevan, digamos, la idea del mandamiento y cuál es, digamos, la recompensa o el castigo de acuerdo a ese mandamiento. Y ustedes saben que los decálogos son, más bien, no son tanto como mandamientos en el sentido como que, como les digo, como espíritu de la palabra, sino tienen que ver más es como con cómo se relacionan las personas en un espacio determinado, ya son como un código penal, ya, tiene que ver mucho con las leyes. Entonces es muy interesante cómo retrotraen eso al castigo, que no parece tan espiritual, sino es como más fáctico. Es muy, muy interesante, se lo recomiendo. Y por último está Bleach, que pues me gusta Bleach y me gusta esa portada y quería meterla ahí. No, mentiras. Bleach obedece también a la cuestión de bueno y malo, pero más allá de eso, también obedece una idea de gobernabilidad. Ya. Eh, ¿Quién debe gobernar y cómo debe gobernar el mundo? Más adelante va a haber un grupo de guerras que son por el poder, obviamente, pero más que por un poder establecido, porque en Bleach cada reino tiene su espacio, es más bien cómo esa estructura interna de cada reino, o sea, está el hueco mundo, el mundo de los humanos, en fin, está la sociedad de almas, cómo esa estructura interna puede, que cuando cambie, puede incidir en la estructura interna de los otros mundos. Entonces aquí es una cuestión más política, ¿cierto? Y al principio no puede pensar que son poderes y más poderes y muchos Deus ex machina por todo lado, pero realmente es una estructura política. ¿Qué sucede cuando hay cambios políticos fuertes? Unos son más violentos que otros, otros son más suaves, pero terminan en confrontación. Entonces, es muy interesante lo que obedece Bleach en cuanto a la construcción política. Pero además de eso tenemos una cuestión y es que hay más allá de la muerte. Bleach tiene una similitud con Yu Yu Hakusho, con la cuestión de estructurar el infierno o el otro mundo por reinos y cómo el equilibrio entre cada uno de esos mundos determina que hay un funcionamiento correcto de las cosas. Cuando algo se sale de ese funcionamiento, vamos a tener un problema no solo de funcionamiento, sino de existencia. Entonces, hay un grupo de soldados, de personas que tienen que mantener ese orden. Obviamente ese orden también tiene que ir cambiando y como que es ese ir y venir de lo dinámico que puede ser un cambio de política dentro de un espacio. Entonces Bleach tiene que ver mucho con eso. En Naruto también tiene que ver con eso. La diferencia con Bleach y Naruto es que Bleach pareciera que fuera de una forma un poco más monárquica, mientras que Naruto se mantiene con una idea de clanes. Entonces es full raro porque uno asumiría que Bleach también debería ser por cuestiones de clanes, a pesar de que tienen clanes, funcionan más, son como monarquías que como clanes. Es algo full extraño. Y bueno, muchachos, esto sería la charla por hoy. Muchas gracias. Con ustedes, Asterix el Galo, la película de los 12 trabajos de Asterix. Altamente recomendada también, está en español latino, porque ya tiene su tiempito, creo que es del 72, creo. Y bueno, Asterix se llega sacando desde 54, todavía lo siguen sacando, no sé cómo hacen. Estos están igual que los de Chasaesan. Entonces, no sé mucho si quieren decir algo, si quieren aportar algo, si tienen alguna pregunta. Obviamente con gusto les responderé, con todo el amor del mundo, porque este es su canal. O si de pronto quieren recomendar una historieta que ustedes digan, hey, aquí hay neomitología, muchachos, yo creo que querían leer tal vaina, porque también quiero leer nuevos historietas. Me llamó la atención de que pusiste a Hitman, pero no pusiste a Supergirl. Lo nombraste, pero no lo pusiste. Extraño. Es que creo que se lo va a hacer cuando hable de Nietzsche en los cómics. Ya, porque usted sabe, la tecnología es cuando sacamos a Dios por la puerta, pero lo metimos por la ventana. O sea, dejamos de creer en el Dios cristiano, pero de pronto llegó el Dios ciencia. Y yo creo que Supergat ahí tiene que romperla, como no tiene idea. Digo yo, no sé ustedes qué opinan. Bueno, o sea, sí se está cayendo en como en una fe cientificista en la actualidad, pero no sé hasta qué punto, o sea, eso de jugar a ser Dios, que es mucho de Mary Shelley y Frankenstein, o sea, hoy miramos que en la realidad eso no es tan así, o sea, no es tan real ese sentido.
Bueno, yo lo único que decir es que desde un sentido amplio de lo que es ciencia, no, pero... Y eso pues para dejarlo para la charla ya, para no gastar la discusión. Porque eso es una Ajá. charla que puede durar unas 4 horas ya. Entonces yo traigo mi agüita, traigo carne como para la proteína y la vaina. Pero eso también obedece a ciertos aspectos. Por ejemplo, el transhumanismo sí busca eso. Busca, busca intervenir directamente el cuerpo y la genética, casi como si un alquimista quisiera intervenir la materia para crear sus propios homúnculos. Entonces, hay unas relaciones interesantes para revisar ahí. Obviamente eso va a ser cuando tratemos el dispositivo pensante, porque toca hablar de Evangelion, por ejemplo. Ustedes saben, la tesis esa rara que tengo por ahí que estoy que le meto el diente desde hace rato. Entonces yo creo que una charla de eso debe ser genial. Y ahí podemos meter a Supergat, que es donde quiero meterla. Ya, porque... O sea, prefiero meter a Supergat a meter a, por ejemplo, a Cyber. No sé, me parece mejor. Esto, si alguien está hablando no se le escucha. Yo te oigo. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo más? No, no hay ningún problema aquí, no hay respuestas equivocadas. Me parece bien. ¿Cuánto, cuánto comunismo ideológico veo en esta charla? ¿En dónde? En neometología. Ajá, no, pues, no hay de respuestas equivocadas, todo es válido, todos tenemos la respuesta, todos saben. ¿Cuánto comunismo ideológico veo en esta charla? Claro, claro, es que Quería aportar algo por ahí entonces. Yo voy leyendo un buen tiempo lo que es lo que tú me llamas manhwa. También está la historieta tailandesa, también hay una historieta también de Singapur. Y como tú sabes que China se divide, hay dos Chinas, hay historietas también diferentes a China. Actualmente, en la gran mayoría de las historietas de Oriente se maneja mucho, pero mucho la mitología. Hasta un punto que es difícil encontrar algo que sea diferente a mitología. Es complicado inclusive. Y que el trasfondo de ellas muchas veces tiene que ver con comentabas, contextos religiosos o mitológicos de esas culturas precisamente. Con el taoísmo, por ejemplo, Naruto se basa en gran parte en el viaje, también se basa en el viaje al oeste también, en mitología china, en taoísmo y en lo que tú mencionabas también el camino del Zen, ¿no? Creo que relaciona eso ya. En la parte del viaje al oeste hacen alusión a lo que es cuando ellos van a buscar las escrituras antiguas, ellos hacen alusión a la transición de China o a la transición de el taoísmo a lo que es a una acogida del budismo hinduista, que es el que se impone. O sea, el libro en sí hace también alusión a una transición religiosa que sufrió China durante una época ya. Y muestra que esos dos grupos, tanto los budistas como los taoístas, en vez de tener un choque, era una especie de relación mutualista entre las dos culturas. Y los unos a los otros se respetaban y también se leían sus textos. O sea, es algo muy curioso. Eso se ve mucho en lo que es en Naruto y en muchas historietas que ponen ese punto de vista allí de la proyección de todo. O sea, todas las técnicas de Naruto, todas esas vainas que hacen ahí, todo eso es taoísmo mezclado con hinduismo, mezclado con el viaje al oeste, al igual que Dragon Ball, al igual que muchas historietas también, por así decirlo. Así que en América yo sí veo cómics que son un poco más diferentes a esa vertiente. Y de hecho me parece extraño porque en América también hay cultura para explotar bastante, por así decirlo. Pero en Norteamérica, de todo Norteamérica, que es el exponente mayor de esta parte continente en cuanto a cómic, no explota mucho esa parte. lo que pasa, Camilo, parce, es que, bueno, eso sí es algo ya histórico. Porque, por ejemplo, en Europa, ellos tienen a los nórdicos, los africanos también tienen sus historietas, los hindúes hacen historietas con sus dioses. Lo que pasa es que nosotros como tuvimos un proceso muy fuerte de después de neocolonización, después de blanqueamiento, ya.
Entonces resulta que básicamente nosotros estamos consumiendo la mitología que nos está diciendo Estados Unidos y en algunos puntos Europa, que eso es algo muy, por ejemplo, Que no la hemos historia- salido de esa ocupación cultural que nos hicieron. sí, No claro, hemos superado eso, entonces. sí, claro, de hecho si se dan cuenta, ¿se acuerdan el cómic que mostré que es nórdico? Eso en Francia vende más que Thor, pero aquí tiene que ser Thor o es Thor, entonces la gente es muy apática a leer cosas de mitología indígena. Y hasta ahorita es que otras estamos volviendo a tomar el camino con lo indígena. Comic Lab está sacando sus antologías de Caribe colombiano, mitología colombiana, más que todo el Caribe. Aluna también está haciendo lo mismo. Los mexicanos están como que volviendo al mito otra vez. Está la cuestión de Sambo Dende, está Sykes, ya. Pero aún así es más seguro que si yo saco un cómic actualmente donde Zeus se volvió mujer, que Zeus puede volverse mujer con tal de tener sexo, eso es totalmente normal, ya. Y digo que, exacto, y digo que Zeus un día se dio cuenta que era muy machista, entonces decidió volverse mujer porque quiere pelear por los derechos de las feministas y de la gente trans, y hago una narrativa más o menos decente. Yo les puedo apostar que es más fácil de venderlo a decir que un día vino Quetzalcoatl y lo mismo, se volvió mujer y quiere defender a los trans y a las ideas feministas. ¿Por qué? Porque todavía nos han vendido que la mitología griega y la mitología nórdica, por ejemplo, es mejor que la mitología indígena. Y cuando queremos darle valor a la mitología indígena, hay gente que se nos ríe en la cara porque nos parece poco interesante y nos parece que no estamos viendo progreso, sino que queremos devolvernos a ver a esos indiecitos que caminaban en taparrabo, ya. Que por ejemplo, uno dice, no, que esos indios caminaban en falda, uy, qué asco, pero ojalá nosotros pudiéramos ser como los escoceses, ya. O sea, imagínense que ustedes los pare la policía y en medio de la requisa ustedes estén en falda y puedan mover las piernas, o sea, eso solo lo puede hacer Willy, ya. A mí me gustaría ser como Willy con faldas de indígena, pero estamos muy cohesionados por la idea europea. Y la idea europea nos dicta que los dioses griegos, que Thor y Zeus y Hércules y Loki son más importantes que Viracocha, que Quetzalcoatl, que Sue, que Ishel y que muchos dioses que son muy interesantes. Y aquí hay dioses, por ejemplo, los aztecas tienen una cosa, o bueno, ahí sí me corregirán los que sepan más de mitología centroamericana, pero ellos tienen un Quetzalcoatl rojo y un Quetzalcoatl negro. Ahí tenemos una dualidad. ¿Se imaginan un cómic con una dualidad de Quetzalcoatl? O sea, se puede hacer una vaina genial. Pero bueno, ya hablando de la experiencia, Camilo que ha trabajado conmigo la cuestión de mitología, cuando nosotros fuimos a mirar cómo estaba la estructura de la mitología Sinú, era severa vaina explotable. O sea, esa vaina bueno, de un solo dios, monoteísta. Ellos son monoteístas primero. Segundo, ahí la figura de la mujer es más importante que la del hombre. O sea que ahí ya no funciona la idea de machismo y ni marianismo, no funciona ahí. Y lo tercero importante es que ellos tuvieron caciques que eran blancos. O sea, un español podía llegar a ser cacique, e inclusive un cacique blanco que se llamaba Tófeme, el man perdió la nariz literalmente por apoyar a los indígenas. O sea, ahí hay un reguero de historia que uno puede sacar, pero a la gente le queda más fácil la mitología europea y si no la neomitología gringa. El hecho de que a la gente le gusten los superhéroes y los antihéroes es porque es la mitología que nos ha vendido Estados Unidos. Y no estoy diciendo que sea malo, lo que estoy diciendo es que también deberíamos mirar el patio. Ya, no solamente lo azteca y lo inca, sí, lo azteca y lo inca es chimba, pero para eso están los peruanos y los mexicanos. ¿Qué tal si vemos un poquito más para Colombia? Entonces esa es como mi queja, esa es mi quejumbres de man que se está volviendo viejo.